A trabajar el conocimiento. El- la forma en la cual los seres humanos tenemos acceso a la realidad y de esa realidad tomamos el conocimiento. ¿En qué forma captamos la realidad? ¿De qué manera tenemos conocimiento del mundo que nos rodea? Pareciera palabras muy sencillas, ¿verdad? Porque cualquiera dirá, es lo que veo. Sí, efectivamente. Esa es una de las razones por las cuales tenemos que estudiar cómo captamos la realidad. ¿Cuál es el proceso que lleva todos aquellos elementos que están alrededor nuestro? Cuando captamos algún objeto, lo hacemos a través de dos perspectivas. Primero, la experiencia empírica. Esa es la experiencia sensorial. Le llamamos empírica porque está asociada a lo práctico. Y lo práctico, ¿cómo es que lo captamos? Pues lo captamos a partir de una experiencia sensorial. Cuando hablamos de experiencia sensorial, estamos hablando de la participación de cualquiera de nuestros cinco sentidos. Estamos hablando del oído, la vista, el olfato, el gusto o el tacto. Esa es la experiencia, ¿verdad? Ustedes ahorita están viendo esta presentación y me están escuchando a mí. Eso quiere decir que tienen ahorita una doble participación de sus sentidos, la vista y el oído. Esa es una experiencia empírica, una experiencia sensorial. Esta información que ustedes obtienen se traslada al cerebro y en ese momento la experiencia es racional. Racional quiere decir que se vincula su cerebro, su pensamiento. Ya no es solo un aspecto empírico, sino que su cerebro lo convierte en una abstracción. Este conocimiento ya no es solo producto del contacto que tienen ustedes a partir de su vista y de su oído, sino que ya en su cerebro hay elementos. Si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. O sea, ya se involucran más elementos. Imagínense ustedes que el próximo miércoles 1 de noviembre es un día en el cual los guatemaltecos degustamos el fiambre. Pues no a todos les gusta el fiambre, ni todos van a tener acceso a fiambre, eso es una realidad. Pero digamos aquellas personas que les gusta el fiambre y que pueden comprarlo. El fiambre lo van a ustedes a, a ver desde dos perspectivas. Uno, la visual. ¿Se ve bien o no se ve bien? Me gusta, no me gusta su presentación. Después lo prueban. Ahí ya hay otra experiencia empírica, el gusto. Me gusta, no me gusta. Y esos dos elementos, tanto lo visual como el gustativo, se van a su cerebro como impulsos. Y este fiambre es mejor que el del año pasado. Este fiambre es pésimo en relación al del año pasado. Me gusta, no me gusta. Ve que entonces trasciende el mero ejercicio de comer, porque ya hay una abstracción en su cerebro. Asumimos que el conocimiento
es la interacción entre ambas esferas, la esfera empírica y la esfera racional. La experiencia nos da la primera impresión. La razón procesa datos sobre la experiencia acumulada acerca de ese tipo de objeto. La primera experiencia en relación al fiambre se ve bien. ¿Lo prueban? No, la verdad es que no tiene buen sabor. Y su cerebro les dice, estaba mejor el del año pasado. ¿Ven? Entonces, ahí ya está la unión de los dos elementos. Lo empírico es mi contacto con esa realidad. Lo racional es lo que guardo sobre experiencias pasadas y la evaluación que hago sobre este nuevo objeto, lo que les expresaba. Estuvo mejor el fiambre del año pasado, pero mejor del de hace 4 años. Entonces, es mi cerebro el que me sirve de archivo y me está recordando escenas anteriores. Eso es la racional, mi pensamiento. ¿Cómo lo asumo? ¿Es algo nuevo? ¿Igual que los anteriores o le doy otra dimensión? Ese es el nuevo conocimiento adquirido. El conocimiento tiene dos aspectos esenciales. Es una forma de aprender la realidad. Cuando usamos la palabra aprender, es diferente a aprender. No estoy hablando de aprender, estamos hablando de aprender. Es tomar, tener, coger, hacernos de algo. Es cuando capturamos esa realidad y la hacemos nuestra. Entonces, de esa manera, vamos a tener una perspectiva diferente. Su finalidad es comunicativa. Por ende, tiene naturaleza social. ¿Por qué es comunicativa? Porque muchas veces tenemos contacto con algo y para nosotros es nuevo. Y no nos quedamos con ello, sino lo comunicamos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros amigos, compañeros de trabajo. Ese es el aspecto comunicativo. Es nuestra naturaleza social. Ahora, veamos las siguientes imágenes y veamos de qué manera captamos esa realidad, de qué manera aprendemos lo que vemos. ¿Qué ven ahí, estimados alumnos? Un paisaje de París. Un paisaje de París. Muchas gracias. ¿Alguien más? Una concentración de personas. Una concentración de personas. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya no quieren participar. Un compañero me dice que es una imagen de París. Fíjense que hay un símbolo de París, ¿verdad? La Torre Eiffel. Y por eso tenemos esa sensación de que eh, el, es una escena de París. Ahora, ¿qué sucede si quitamos esa imagen? Quitamos la torre. ¿Vamos a seguir diciendo que es París? ¿O podrá ser cualquier lugar? El otro compañero nos dice es una concentración de personas. Entonces, la, ¿por medio de qué sentido estamos haciendo esta relación de hechos? A partir de la vista, ¿verdad? Y usted me dice, Luis Pedro me dice que es París. ¿Cómo asocia esa imagen con París? Porque buscó en su cerebro.
Y su cerebro le dijo, esa es la Torre Eiffel. Ya hay entonces una relación entre la experiencia sensorial entendida como vista, y su cerebro que le dice, ese es París, ese es París, ese es París, ¿verdad? Ahora, el otro compañero nos dice, hay una acumulación de personas, hay personas ahí, y lo que vemos es una especie de campo o de área verde, ¿verdad? Aunque está amarillenta, pero nos da la idea de que hay un área en la cual la gente puede caminar. Mi pregunta ahora sería, ¿es realmente lo que están viendo la Torre Eiffel y lo que están viendo son personas o son manchas? Son manchas. Y esas manchas nos están dando la impresión de que es una escena de París, ¿verdad? Esta es una corriente pictórica que se llamó precisamente impresionismo, porque el objetivo de ellos era impresionar, ¿verdad? Ahora veamos esta otra imagen. ¿Qué nos dice esta imagen? Yo solo veo figuras. No me figura. ¿Alguien Yo, más? yo no puedo ver las imágenes. No puede ver las imágenes, qué raro. Veo una ¿Alguien? puerta. Una puerta. Una puerta, gracias. O sea, sí puede ver usted la imagen. La compañera dice que no puede ver. Yo creo que hay problema en su computadora. Hay una persona ahí con Una pelo y persona, ojo. Ajá. gracias. En realidad esta es eh, una pintura abstracta, ¿verdad? Porque no hay una representación real, sino que son figuras geométricas, figuras de diferente tipo, pero al pintor Kandinsky no le interesaba representar figuras propiamente dichas, sino estado de ánimo, emociones. Por eso es difícil poder decir qué es lo que vemos. Ahora, ¿qué vemos acá? Un pueblo con una gran montaña. Un pueblo con una gran montaña, muchas gracias. Un ¿Alguien más? atardecer. Un atardecer. ¿Eh? Un atardecer, muchas gracias. Esta es una pintura muy famosa. Es de el holandés Vincent van Gogh. Y se llama Starry Night, Noche Estrellada. Porque es lo que nos refleja acá. Digamos, tenemos una primera impresión de que es una noche iluminada con muchas estrellas en el cielo. Ahora, ¿será que el artista solo estaba interesado en mostrarnos un cielo estrellado o hay algo más que nos quería reflejar? Ahí ya entonces pasamos, la primera impresión es la visual, una noche con estrellas. La segunda ya es cuando nuestros impulsos se van al cerebro y empezamos a entender que aparte del paisaje, un paisaje que nos revela algo psicológico, tristeza, angustia, eso ya es parte del trabajo de nuestro cerebro, en la parte racional. ¿Cómo vamos a entender el trasfondo de la obra? ¿Ven? Entonces, lo primero es nuestro acceso a la pintura a través de los ojos. Eso es
empírico, eso es sensorial. Y lo segundo es cuando esas impresiones se van a mi cerebro y empiezo a entender de que más que el paisaje, lo que hay son impresiones psicológicas del artista. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué hay ahí en esa imagen? Una persona angustiada. Una persona angustiada, muchas gracias. ¿Alguien más? Envolturas de golosinas. Envolturas de golosina, muchas gracias. Una persona frustrada y arriba una otra persona caminando. Como en un mundo. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. En realidad lo que nos quiere evidenciar el artista acá es el consumismo del sistema capitalista, porque ustedes ven que esta pintura está hecha con retazos, con pedazos de todo. Y en última instancia es como un basurero de elementos en el cual hay una persona que sufre. Porque tenemos que verlo desde dos perspectivas, ¿verdad? Una, la perspectiva individual de qué elementos son los que me llaman la atención. Y segundo, el todo. ¿Qué nos dice el todo de esta pintura? Ahora veamos esta última. ¿Qué ven ustedes? Tal vez un Es- hombre a punto de morir. Muchas gracias. Esta es una pintura de Salvador Dalí, que está ubicada dentro de la tendencia onírica de la pintura. Eso es surrealismo. Surrealismo quiere decir que es algo que yo estoy observando desde una perspectiva de sueños. Puede ser un sueño, puede ser una pesadilla. El artista capta en la realidad caballo, seres humanos y elefantes. ¿Son así los seres humanos? ¿Son así el caballo? ¿Son así los elefantes? No. Ahí hay una construcción de esa realidad y él la toma, ¿verdad? Les digo, es una pintura surrealista. Y lo que nos quiere dar a entender es algo fantástico. El ser humano no solo tiene la capacidad de conocer la realidad, sino de transformarla. ¿Qué está haciendo Salvador Dalí ahí? Es transformando la realidad. La realidad no es así. Él viene y le da un sentido de sueño a esa realidad. Eso lo diferencia del resto de animales, porque fíjense que los demás animales sí pueden transformar la naturaleza. El pájaro carpintero, por ejemplo, pica, 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 pica el tronco de un árbol hasta que le hace un hoyo. Pero se va a detener el pájaro, es decir, el agujero está bien centrado, es asimétrico o es simétrico. Le voy a poner la sala, le voy a poner la cocina. No, nada de eso. Es una cuestión instintiva. La nociología o teoría del conocimiento es la disciplina filosófica que estudia el saber entendido como proceso, origen, verdad, límites y alcances. Eso no lo hace un animal diferente al ser humano, porque no le interesa o no tiene sentido eso, el estudio de esto. En cambio, los seres humanos sí han teorizado acerca de cómo conocen las cosas y cómo las transforman. Adela Cortina, una filósofa española, nos dice que el conocimiento
Es una actividad que busca la aprehensión de un estado de cosas para ser compartida con los demás. O sea, el conocimiento es cuando capturamos algo a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro olfato, de nuestro gusto o nuestro tacto. Y después lo compartimos, lo comunicamos a los otros. Porque el ser humano muy pocas veces se queda con las cosas, siempre lo comparte, lo comunica. No es posible conocer la realidad en sí misma, sino que el cerebro crea sus representaciones. Esa es otra perspectiva también acerca de cómo conocemos la realidad. ¿Conocemos la realidad tal cual es o solo desde nuestra perspectiva? Bueno, desde Platón nos decía que somos incapaces de tener un conocimiento pleno de la realidad. Lo que tenemos son aproximaciones de esa realidad, porque va a depender de cómo percibo yo un objeto o cómo lo percibe otra persona. ¿Cuál es la utilidad que le da la persona a ese mismo objeto? Por ejemplo, un perro. Hay personas a las que no les gustan los perros, ni los gatos. Dice, no quiero gatos, ni perros. Yo conozco a una persona de que su esposo eh, llevó el perro y estaba feliz con el perro. Viene la señora y lo subió al techo. Y el pobre perro, toda su vida lo vivió en el techo. Había dos realidades diferentes, ¿verdad? Entonces, él lo entendía como un compañero, una mascota. Ella lo entendía como algo sin importancia. Son dos realidades. Y por lo tanto, el cerebro lo va a entender de diferente manera. Los empíricos establecen 3 etapas para conocer la realidad: la sensibilidad, la imaginación y el entendimiento. Vamos a ver cada una de ellas. La sensibilidad es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? La mente capta la información que proviene de los sentidos. Es la forma directa por la cual los seres humanos entendemos cómo es el mundo, o al menos el mundo que captamos. Pero el ser humano no asimila todas las sensaciones, solo las que le interesan. Por ejemplo, aquí tenemos 2 imágenes de hongos. ¿Ustedes están viendo todo el bosque o solo están viendo los hongos? Pues solo los hongos. Lo mismo sucede con esta imagen que les presenté. Las personas que respondieron a la pregunta de qué están viendo ahí, una me dijo una persona que sufre y otra me dijo el envoltorio de dulces. ¿Se dan cuenta? Hay otra persona dijo que iba caminando, allá una persona allí eh, que iba pues caminando, ¿verdad? O sea, no vieron todo, solo vieron partes que les interesaban o las que creyeron que eran más importantes. Eso quiere decir que nosotros no vamos a tener una identificación de todos los elementos que se nos presentan, sino nada más aquello que nos interesa, que nos importa. O sea, somos selectivos. De ahí, la segunda etapa es la imaginación. ¿Cómo se manifiesta esto en el ser humano? Bueno, la primera impresión que tenemos de la realidad es cuando la captamos a partir de cualquiera de nuestros sentidos. La vista, el oído, el tacto. Una persona, por ejemplo,
que, que sea no vidente, pues no va a poder captarlo a través de la vista. O que sea sorda, tampoco. Entonces, la única forma en que lo va a poder captar es a través del tacto, el gusto o el olfato. Pero de esa manera puede captar la realidad. Después vienen los impulsos y se van al cerebro. En el cerebro existe una etapa, según los empíricos, que le llaman imaginación. Es cuando lo captado le pueden dar una serie de interpretaciones, algunas hasta de carácter mágico, como vemos acá. Aquí los sentidos captaron hongos. Aquí, esos hongos, la persona viene y le da un sentido onírico, un sentido mágico. Es una creación mental. Y luego vamos a pasar a la tercera etapa, que es la del entendimiento. Ya es cuando la persona racionaliza lo que ingresó a partir de sus sentidos. Le da un sentido más racional, más pensado. Incluso puede ser con características de uso. Aquí, por ejemplo, vemos 3 ejemplos. Uno, vemos un hongo prehispánico hecho de piedra, ¿verdad? En la imagen del centro vemos una artesanía y en la parte izquierda, parte derecha, perdón, vemos una instalación artística en la cual un artista viene y hace una obra de arte con base en figuras de hongos. Son 3 formas de entender la realidad, 3 formas en las cuales se ha entendido que así puedo usar yo los hongos. Y podemos agregar una cuarta, una persona cocinando hongos. Entonces, es otra forma de entender la realidad. Ven, digo, entender, asumir la realidad. Eso ya vemos que existe todo un proceso mental, un proceso racional de entender la realidad. Y en la parte superior ustedes pueden ver una serie de honguitos como juguetes. Es también otra forma de entender la realidad. Entonces, tenemos 3 fases en las cuales se puede desarrollar nuestro contacto con la realidad. Uno es la sensibilidad, es cuando captamos la realidad a partir de nuestros sentidos. La imaginación no necesariamente siempre se da esta fase, pero es cuando yo veo esas imágenes y empiezo a soñar, empiezo a pensar. Otro ejemplo, digamos, ustedes van en el camino y ven un vehículo. ¡Hala, qué carro más bonito! Bueno, no me lo puedo comprar, pero sueño con él. Y entonces en su mente aparece la idea de que van en el carro y están en un paisaje de volcanes y grandes campos, y ustedes manejando el vehículo. Esa es la imaginación. O de repente ustedes pasan frente a un restaurante donde sale un olor exquisito, pero no tienen dinero. Entonces pasan de largo, pero después de sentir el olor, se hacen la idea de que están comiéndose ese manjar. Esa es la imaginación, que podrá darse o no darse, ¿verdad? Después ya en el entendimiento, usted dice, no, yo voy a entrar a comer. O yo voy a comprar ese carro. Eso es parte del entendimiento. Ya es una cuestión práctica. ¿Cómo puede alguien estar seguro de que lo conocido coincide con el mundo que supone conocido? Pareciera un juego de palabras.
Pero lo que nos dice es, ¿estamos seguros de que lo que vemos es así en la realidad? No necesariamente. En algunos casos, todo va a depender de la perspectiva en la cual captemos las ideas. Dos personas no van a captar una misma realidad de la misma manera. ¿Por qué? Porque va a depender de los intereses, de las expectativas de cada uno. La actual situación de Guatemala, por ejemplo, en la cual los grupos indígenas están bloqueando carreteras. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos ven que hay peligro. La democracia de Guatemala está en peligro. Y por lo tanto, ellos asumen una actitud beligerante de búsqueda de que se respete el derecho al voto. Pero todas las personas ven igual los bloqueos. No. Algunas están de acuerdo con el bloqueo, otras no. Yo estoy en contra del bloqueo. ¿Ven? Entonces, de ahí viene esta frase. ¿Cómo puede alguien estar seguro de que lo conocido coincide con el mundo que supone conocido? La respuesta es, existen muchas perspectivas para conocer la realidad. Ahora bien, hay un elemento de confluencia y eso es la intersubjetividad. O sea, la unidad de varias subjetividades permite llegar a acuerdos sobre el conocimiento. Cuando hablamos de intersubjetividad, estamos hablando de un conjunto de personas y cada una de estas personas tiene una subjetividad. Todos van a ser intersubjetivos. Es lo que sucede entre ustedes y yo. Fíjense que ahorita en esta clase hay 57 personas, 56 alumnos y yo. Cada uno de nosotros tiene una perspectiva diferente de la realidad. Pero ¿cómo vamos a llegar a un consenso, a un acuerdo sobre lo que estamos viendo? A través de la intersubjetividad, o sea, a través de hablar, a través de comunicarnos. La intersubjetividad se presenta en varios planos: científicos, diálogos, debates, experimentos. Entonces, una forma de entender la realidad es a través de esa intersubjetividad. Vamos a ver tipos de conocimiento. Pregunto, ¿hay alguna duda de lo que acabamos de ver? ¿Está todo claro? ¿O alguien tiene algo que quiera que le explique? Que me pudiera explicar lo de la intersubjetividad, lo último que dijo, digamos, cuando es un conjunto de personas como que se ponen de acuerdo. Realmente, ¿cuál es la Eso, mire, intersubjetividad? eso ya lo habíamos trabajado anteriormente en la primera fase del curso, ¿verdad? Cuando hablamos de intersubjetividad, por ejemplo, usted y yo, estimado alumno, usted tiene una forma muy específica de ver la realidad. Dígame, ¿cuál es su posición en torno a los bloqueos? ¿Está de acuerdo o en contra? Sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo? Es una manera de presionar para lograr el objetivo que tiene para defender la democracia, ¿verdad? Porque no se ha las autoridades no han escuchado esas peticiones de la población, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ver, ¿alguien entre los alumnos que esté en contra de los bloqueos, por ejemplo, me puede dar su opinión? ¿O todos están de acuerdo? Híjole, parece que no hay nadie en la clase. Disculpe, yo estoy de acuerdo con los bloqueos, pero lo que más he escuchado de lo que argumentan en contra de los bloqueos es que dificulta o no deja que ejerzan su derecho de movilización y les dificulta el acceso al trabajo.
Muchas gracias. Vamos a ver otra, escuchemos a otra persona, a ver qué piensa. Muchas gracias por su opinión. Ve, estimado alumno, quien me hizo la pregunta, ¿qué acabamos de escuchar ahorita? Acabamos de escuchar las opiniones o subjetividades de tres personas. Pensemos que en este salón virtual solo habemos tres personas. Oye, como los demás no participan, entonces lo que hemos entablado ahorita es un diálogo. Ven acá, un diálogo. Si alguien estuviera en contra, podríamos hacer un debate. O sea, el debate con puntos de vista diferentes, ¿verdad? Pero a través de las intersubjetividad hay tres subjetividades, tres opiniones. Entonces, la intersubjetividad es la unidad de pensamientos diferentes o de opiniones diferentes. Y eso nos va a permitir llegar a un consenso. Digamos aquí, tres personas opinaron que están de acuerdo con los bloqueos porque es una forma de presionar para evitar que pasen encima de la democracia, pasen encima de nuestro voto que hicimos. Eso es un proceso intersubjetivo. ¿Comprende, compañero? Sí, licenciado. Bueno, eso es la intersubjetividad. Por eso dice, ¿ve? Vean la parte que está en color rojo. La respuesta es la intersubjetividad. O sea, la unidad de varias subjetividades. Pensemos que no diga subjetividad. Ahí está. Ahí está. ¿Ven ahora? Ahora sí comprenden más cuando me refiero a intersubjetividad. Es Sí, cuando a partir de las diferentes formas de pensar llegamos a un acuerdo. Cuando a través de diferentes formas de pensar podemos asumir cómo entendemos el mundo. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver tipos de conocimiento. ¿Cómo podemos conocer la realidad? Bueno, Platón definió dos tipos de conocimientos, la doxa y episteme. Para Platón, doxa es un conocimiento superficial, parcial y limitado. Se vincula con la percepción sensorial primaria. Tiene que ver con las apariencias, no sobre la realidad. Platón lo definía como un conocimiento inferior, empírico, vulgar, acrítico, asistemático y contradictorio. Un ejemplo de opinión, bueno, digamos, ustedes están viendo un partido de fútbol, solo lo ven 10 minutos y se aburren. No, vos, ese partido es malo, malo ese partido. Yo los vi y la verdad que me aburrió, es malo. Lo que dijo él está comprobado. O es nada más una perspectiva superficial, parcial y limitada. Digamos, con 10 minutos de haber visto un partido, él tiene toda la relación de hechos que ocurren en 90 minutos en un partido. No. Entonces, si alguien dice así, es una mentalidad superficial. Es lo mismo que sucede con las manifestaciones, ¿verdad?
ya que estamos en un momento histórico de Guatemala donde los pueblos indígenas principalmente se están movilizando. Alguien dice, no, es que ellos hacen movilizaciones porque les pagaron, porque no tienen nada que hacer, son terroristas. ¿Esa es una opinión o es algo que tiene suficiente información para darla? Pero yo entiendo que es una cuestión superficial, ¿verdad? Porque solo parte de un punto de vista. Es superficial, parcial y limitada. Entonces vemos que la doxa u opinión, como lo señaló Platón, no nos puede dar una lectura completa de la realidad. Eso es la opinión, algo superficial. Episteme es el conocimiento científico, un saber que llega a las causas y fundamentos de las cosas. Es objetivo porque depende de la naturaleza y no de nuestras construcciones artificiales. Es sistemático. Está organizado según parámetros lógicos y racionales. Es un conocimiento pleno, total, no fragmentario ni parcial, y se vincula a las ciencias y a la filosofía. Veamos los dos ejemplos que usamos para opinión. El partido de fútbol. ¿Cómo puedo yo entender si fue un buen partido o un mal partido? Bueno, primero, tengo que haber visto el partido durante los 90 minutos, haber hecho estadísticas de cuánto tiempo tuvo el balón cada equipo, cuántas acercamientos a la, a la portería contraria, cuántos goles metieron, cuántas faltas tuvo cada equipo. Y tendría que tener opiniones de diversos expertos. Yo no soy experto. Yo nada más soy un aficionado que estoy viendo. Entonces tengo que tener opinión de personas calificadas que me digan, fue un buen equipo, fue un buen partido, fue un mal partido. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que estoy midiendo yo en un partido de fútbol? ¿Qué es lo que hace que un partido sea excelente partido y no un partido mediocre? Entonces, después de haber hecho todas esas valoraciones, sí tendría yo un conocimiento científico de si fue un buen partido o un mal partido. ¿Comprende la diferencia entre opinión y episteme? Ahora veamos lo de las manifestaciones. En la opinión dice, no, los campesinos no tienen nada que hacer, son terroristas y están bloqueando solo por gusto. Ahora, ¿sabe usted las razones que hay detrás de las manifestaciones? ¿Ustedes creen que las personas no tienen nada que hacer, que viven del aire? ¿Por cuál es la razón que hay de fondo para manifestar en contra de lo que está haciendo el Ministerio Público? Entonces, yo tengo que consultar, tengo que ver cuánta gente participa, tengo que hablar con expertos, tengo que tener un conocimiento profundo de cuál es la realidad política del país para poder tener un argumento sólido. Solo de esa manera yo tendría un conocimiento científico. Y como he hecho investigaciones de diferentes aspectos, es un sistema, es un conocimiento sistemático, organizado. Es un conocimiento pleno, total, no fragmentario ni parcial. Y se vincula a las ciencias y a la filosofía. ¿Cómo las manifestaciones tienen que ver con la ciencia y la filosofía? Por muchas razones. Primero, porque lo vamos a analizar desde las ciencias políticas, desde la sociología, ¿verdad? Entonces, estamos
utilizando conocimientos científicos para entender por qué la gente actúa de esa manera. Y el partido de fútbol, bueno, hay una observación de un fenómeno. Un partido de fútbol es un fenómeno sociológico. Entonces, hay involucrado también conocimiento científico en el análisis de un partido de fútbol. ¿Comprende la diferencia entonces entre episteme, que es un conocimiento superficial, y opinión como conocimiento superficial, y episteme cuando ya utilizo yo herramientas científicas para tener un conocimiento pleno de las cosas? Ahora, eso no nos lo dijo Platón. Siglos después, viene Kant y perfecciona lo que nos dijo Platón. Y ya Kant nos plantea tres grandes áreas. Nos habla de opinión, creencia y saber. Veamos qué es lo que nos dice que nos dice Kant. Kant nos dice de opinión. ¿Se recuerdan de doxa, verdad? De Platón. Kant nos dice qué es lo que piensa una persona sobre un hecho. Otra persona u objeto. Se obtiene a partir de algunos datos, pero sin una investigación profunda. Es un grado inferior de conocimiento, ya que no es producto de un proceso riguroso. Por ejemplo, mi opinión sobre la corrupción que implica a diputados. ¿Tengo yo certeza de cómo se produce la corrupción? No, es que yo lo he leído en los periódicos. Entonces usted no tiene un conocimiento pleno, ¿verdad? Solo basa su punto de vista a partir de lo que dicen otros, pero usted no ha investigado eso. Entonces quiere decir que es un punto de vista superficial. Puede ser un punto de vista válido, puede ser válido, pero no tiene profundidad. Entonces vemos que opinión es similar a lo que nos planteó Platón, ¿verdad? Doxa, superficial. Y aquí es donde Kant nos ha dicho que no dijo Platón, la creencia. ¿Qué es la creencia? Se presenta cuando la persona está convencida de la veracidad de un hecho, aunque no pueda justificarlo. Esto es diferente a la opinión. La creencia es un conocimiento subjetivo y se queda en la fase de la argumentación. La Biblia, por ejemplo, dice que Dios creó el cielo y la tierra en 7 días. ¿Será posible haber hecho eso en 7 días? Alguien decir, no, eso no se discute. Eso es así, punto, ¿verdad? Porque Dios puede todo. Entonces nos damos cuenta que eso trasciende la opinión, porque no está en función de lo que yo opino, sino que así es, punto, ¿verdad? Está vinculado a expresiones religiosas y dogmas sobre una fe. No, eso no se discute, muchachos. ¿Alguien puede resucitar? No, eso tampoco se discute, porque eso es algo divino. ¿Ven? Eso es creencia. Es aparte de la opinión. Yo puedo opinar lo que quiera, pero en la creencia, la gente cree por fe, independientemente que sea algo inverosímil. Inverosímil quiere decir que no sea lógico. Entonces, la creencia es un elemento diferente a la opinión. Y por último tenemos saber. Saber es similar a lo que Platón llamaba episteme. Es una opinión fundamentada por medio de pruebas científicas y argumentos contundentes. Aquí es cuando yo utilizo un método para investigar.
Es el equivalente del episteme. Es un conocimiento científico sólido y demostrable. Fíjense que uno de los aspectos fundamentales de esto es que sea científico, sólido y demostrable. Porque no basta con que alguien me diga, es que es científico vos. No. Fíjense que uno de los elementos fundamentales de un conocimiento científico es que se pueda demostrar. Aquí no cabe de, es que vos no vas a entenderlo. No, hay que demostrarlo. Porque todo conocimiento científico desarrollado con una metodología correcta se puede demostrar. Por ejemplo, la ciencia dice que el universo se desarrolló durante millones de años y es un proceso que continúa en forma perpetua. O sea, la ciencia no dice, no se hizo en 7 días, ¿eh? Porque las investigaciones científicas que hemos hecho demostraría que el universo se ha desarrollado durante millones de años, un montón de tiempo, no en 7 días. Esto es un conocimiento científico. ¿Y cómo lo pueden ustedes probar? Porque fíjense que nosotros hemos hecho mediciones del universo, hemos hecho observaciones con telescopios muy potentes para ver cómo se han creado, cómo han dejado de existir estrellas, qué nebulosas hay. Eh, hemos hecho comprobaciones sobre la práctica, ¿verdad? Y eso determina que tenemos conocimientos científicos del universo. ¿Y eso lo pueden demostrar? Sí, lo podemos demostrar. Debemos demostrar porque si es científico, se puede repetir el fenómeno, se puede repetir el proceso de investigación. Si no se puede repetir, entonces no es científico. ¿Ven, jóvenes? Entonces, tenemos 3 elementos. Opinión, creencia y saber. Opinión es una opinión superficial. Es algo de lo cual tenemos un punto de vista, pero digamos, es un punto de vista que pues, no perita que una investigación, ¿verdad? Una investigación científica. Yo pienso que, punto. Creencia. La creencia está ligada a los dogmas, a la fe. Y por lo tanto, aunque a ustedes les digan, eso no es cierto, hombre, no jodas, no es cierto. Ustedes creen, porque es un aspecto religioso. La fe, entendida como dogma religioso, no se discute. Y el tercero, el saber. El saber como conocimiento científico, sí se discute. Se discute y se investiga. Eso es lo importante de la ciencia. Porque la ciencia está sometida a mucha crítica, está sometida a muchas investigaciones. Y para llegar a tener una información científica, tengo que tener un método para desarrollar experimentos. Bien, jóvenes, esos son los 3 elementos de grado de conocimiento que nos dejó Kant. Bueno, ahí quedamos. A ver, jóvenes, ¿qué dudas tienen ustedes? Licenciado, perdón. Respecto a la Sí, creencia, dígame. no necesariamente tiene que ser religiosa, ¿verdad? Porque en nuestro medio hay muchas creencias acerca de tantas situaciones, ¿verdad? Pero al Sí, final así es. es un conocimiento, como lo plantea Kant, ¿verdad? Pero no es subjetivo porque no hay cómo demostrarlo, ¿verdad? Pero existen dentro Ujú. de nuestro medio, ¿verdad? Exactamente, usted tiene toda la razón. A veces se entiende que está más ligado al dogma religioso porque es, digamos, el mejor ejemplo que hay. Pero también existen otros fenómenos que
no se han podido probar, pero la gente los cree. Digamos, el chupacabras. Vayan a decirle a la gente que el chupacabra no existe. No, sí existe. Yo lo vi. Aunque no la haya visto. Se lo cree. No, la Llorona existe. A la Llorona se le salió a mi papá. Y el Cadejo. Él andaba con sus tragos y de repente Chucho atrás iba ahí. El sombrerón. Son creencias. Que no tiene nada que ver con la opinión, si estoy de acuerdo o no con el sombrerón o con la Llorona. No, eso es aparte, ¿verdad? La gente cree que existen. Ahorita ya tal vez ya no tanto, ¿verdad? Pero la gente mayor todavía cree que existen los fantasmas. Los fantasmas, imagínense. ¿Ustedes han visto fantasmas? Alguien va a decir, sí, yo los vi. ¿Se puede demostrar que existen los fantasmas? Pues hasta el momento no. Pero eso es diferente a una opinión. Gracias, compañero. Así se enriquece precisamente el conocimiento. Lo que nos preguntaba el compañero, que es la intersubjetividad. Como ven, ahorita hicimos un proceso de intersubjetividad. Se agrandó el conocimiento. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún aporte? Bueno, jóvenes, si no hay más dudas, entonces vamos a dejar la clase acá. Les deseo feliz tarde y nos vemos el próximo viernes. Buenas tardes, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde para usted también. Feliz tarde. Bien, licenciado.